Hamás acepta la propuesta de tregua que le hicieron Qatar y Egipto, mientras que un funcionario israelí rechaza este plan y alega que el enclave intenta mostrar a Israel como la parte que rechaza el acuerdo. Esto en medio del desplazamiento de palestinos en Rafah y los nuevos ataques aéreos lanzados por la ciudad. Xi Jinping está de visita oficial a Francia. El mandatario chino fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Ambos líderes hablaron en rueda de prensa sobre acuerdos en temas comerciales y las guerras en curso. Conectamos con París. Y el abogado derechista José Raúl Molinos, el presidente electo de Panamá, con más del 97% de las mesas escrutadas, el candidato de Ricardo Martinelli se alzó con la victoria con el 34,35% de los votos. Tenemos declaraciones a France 24 del mandatario electo. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos con la guerra en Gaza. Un funcionario israelí rechazó la propuesta de acuerdo para un alto el fuego hecha por los mediadores de Qatar y Egipto, una iniciativa que minutos antes jamás había aceptado. Según la fuente del gobierno de Netanyahu, citada por Reuters, el acuerdo es inaceptable para ellos. Sin embargo, según el portavoz del ejército, Israel está examinando seriamente cada propuesta y agotando cada posibilidad para traer a los rehenes. Unas palabras que llegan después de que ordenaran evacuar el este de Rafah, lo que provocará el desplazamiento de en torno a 100.000 personas. Se han visto también bombardeos sobre la ciudad durante la jornada. Para ampliar, conectamos con nuestro corresponsal Federico Cuevas Verena, allí en Israel. Fede, ¿qué más se sabe sobre la respuesta de Israel a esta propuesta de tregua? De momento, como bien señalaban, el equipo negociador israelí lo que ha filtrado a medios israelíes es que ha recibido la propuesta y que la está estudiando después de que Hamás anunciara haber aceptado una propuesta de cese al fuego presentada por los mediadores Egipto y Qatar, pero sin elaborar en los detalles, y que señalara que ahora la bola está en el tejado de Israel. Lo que han filtrado algunos funcionarios anónimos a medios locales es que se trataría de una propuesta que incluye unilateral presentada por Egipto y que incluiría términos con los que Israel no había acordado, es decir, no la misma propuesta sobre la que se estaba trabajando en las negociaciones del fin de semana, sino que sería una nueva. Del lado de Hamás, lo que han dado a conocer es que se trataría de una propuesta de tregua de 3 fases, de 42 días cada una, con intercambio de los rehenes israelíes por un número de prisioneros palestinos, también avanzar hacia la reconstrucción de la Franja de Gaza y el regreso de los desplazados. La cadena Al Jazeera también ha difundido más detalles. Dijo que la segunda fase incluiría una cláusula explícita que habla de un cese al fuego permanente, que es algo a lo que Israel ya se ha expresado que no está de acuerdo, y lo ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu durante el fin de semana, que Israel no aceptaría un acuerdo que incluyera un fin de la guerra, y también en la tercera fase de ese acuerdo al que ha aceptado Hamás, dice Al Jazeera, que se pondría fin al bloqueo sobre la Franja de Gaza, también otro aspecto que resulta difícil pensar que Israel pueda aceptar. Bueno, y entre tanto, Fede, hay nuevos bombardeos sobre Rafah tras esa orden de evacuación, y la ONU ha dicho además que es imposible llevar a cabo una evacuación segura de la ciudad. Sí, así es. Esa orden de evacuación, de desplazamiento forzado de unos 100.000 palestinos en el este de Rafah, que ha comenzado a ser aplicada, pero que se da al mismo tiempo de estos bombardeos, varios bombardeos y disparos de artillería que se registraron en estos distritos del este de Rafah. Aún así, la Medialuna Roja Palestina indicó que miles de palestinos han comenzado a movilizarse de estas áreas, y se han visto las imágenes a través de redes sociales y de medios que muestran a personas a pie con las pocas pertenencias que tienen al hombro, o llevándola en carros tirados por burros, o los que todavía tienen algunas camionetas. Las advertencias de las organizaciones en el terreno son múltiples y hablan de que no existe una zona segura en Gaza, y que esta invasión en Rafah tendría consecuencias catastróficas y perjudicaría mucho más el funcionamiento de
del acceso de la ayuda humanitaria, porque en estos momentos está cerrado el cruce de Kerem Shalom, que es el principal cruce por el que entra la ayuda humanitaria a la franja. Al respecto, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en una llamada telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden, se comprometió a reabrir este cruce que está cerrado desde ayer tras el ataque que lanzó Hamas contra una base militar israelí en el área de Kerem Shalom y que causó la muerte de 4 soldados, mientras que la Unión Europea también ha tildado de inaceptable estas órdenes de evacuación. Pues Federico Cuevas Verena desde Israel, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a lo que pueda pasar por esta posible tregua. Entre tanto, aumenta la tensión entre Rusia, Ucrania y sus socios. Al anuncio del gobierno de Putin de que iniciará maniobras con armas nucleares tácticas, la OTAN respondió que es un movimiento peligroso e irresponsable. Además, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó los comentarios de Emmanuel Macron sobre el posible envío de tropas a Ucrania, así como la insinuación del canciller británico David Cameron sobre permitir el uso de armas de su país para atacar a Rusia. Se hace referencia a las declaraciones de los representantes occidentales, es decir, a las declaraciones del señor Macron y de los representantes británicos, a las que ahora se suma, si no me equivoco, un representante del Senado de los Estados Unidos que habló de la disposición e incluso de la intención de enviar fuerzas armadas a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN al frente del ejército ruso. Este es un nivel de escalada completamente nuevo, no tiene precedentes y, por supuesto, requiere atención y medidas especiales. En primer lugar, es necesario comprender hasta qué punto esta información corresponde a la realidad. Seguramente nuestros militares y otros servicios especiales están verificando esta información. Recientemente hemos sido testigos de una nueva ronda de tensiones sin precedentes iniciada por el presidente de Francia y los británicos, ministro de Relaciones Exteriores. Todo esto fue una retórica muy peligrosa, por lo que, por supuesto, esta información debe verificarse primero. Y Rusia ha advertido también que ante la pronta llegada de aviones F-16 a Ucrania, los verán como portadores de armas de destrucción masiva, lo que consideran una provocación. Desde el oriente ucraniano, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel nos amplía. Sin duda, este anuncio de Rusia de que realizará ejercicios militares con armas militares tácticas tiene bastante eco en este lugar del este de Ucrania, donde se centran los principales combates de esta invasión a gran escala. Solamente 20 kilómetros de aquí de la ciudad de Sofian, donde nos encontramos, están peleando una de las batallas más importantes por la toma de la población de Chasiv Yar actualmente. Y así que Kiev ha reaccionado diciendo que este anuncio de utilizar armas nucleares es un nuevo chantaje del Kremlin, pero también hay que entender qué significan estas armas nucleares tácticas. Son utilizadas especialmente en el frente de batalla, no como las armas nucleares estratégicas mucho más grandes destinadas a ciudades, y así lo ordenó estos juegos militares el presidente Vladimir Putin, que también hay que entenderlo en qué momento llegan estas declaraciones. La semana entrante es la posesión de su 5º mandato, pero este jueves, el 9 de mayo, Rusia conmemora el Día de la Victoria. Es la fiesta más importante del país no religiosa, en el cual conmemoran la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y también hemos visto en los últimos días cómo en Moscú sacan esos armamentos, esos tanques y esas municiones que han tomado aquí en la guerra en Ucrania, que pertenecen a Estados Unidos y a Europa, demostrando cómo Rusia no se enfrenta solamente a Ucrania, sino al mundo occidental. Y eso también llega en un momento en el que el presidente francés Emmanuel Macron había asegurado que si la situación en Ucrania empeora, habría una posibilidad de mandar hombres a este país. Y también durante la visita del ministro de Exteriores David Cameron, que dijo que las armas que entregaba el Reino Unido a Ucrania podían ser utilizadas en su defensa para atacar territorio ruso. Vamos ahora hasta París. Allí hablaron ya en rueda de prensa el presidente chino Xi Jinping y Emmanuel Macron tras el encuentro mantenido durante la jornada. El día inició con una reunión en el Palacio del Elíseo, en la que estuvo también presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En la cita, los líderes expresaron su intención de mejorar las relaciones chino-europeas, especialmente en el aspecto económico. Esto en medio de las preocupaciones europeas sobre las enormes subvenciones del gobierno chino a sus empresas, lo que, según el bloque comunitario, afecta a la justa competencia. La guerra en Ucrania y el apoyo de Beijing a Moscú también estuvieron sobre la mesa. Vamos a conectar con nuestra periodista Erika Olavarría, quien se encuentra ahí en el Elíseo. Erika, buenas tardes. Allí ya, ¿cómo ha ido esta jornada y en qué puntos se han centrado durante la rueda de prensa? Sí, Rodrigo, hace algunos segundos nada más sonaba aquí la música, pues ha comenzado a llegar gran cantidad de los invitados a la cena de Estado que tiene lugar esta noche. Como detalle, Mauro Colagreco, un chef argentino, es uno de los dos responsables de lo que van a comer aquí Xi Jinping, Emmanuel Macron y el resto de los invitados. Hemos visto a Salma Hayek, la actriz mexicana, empresarios y obviamente miembros del gobierno de Emmanuel Macron. Pero antes de eso hubo esa conferencia de prensa. Efectivamente había dos puntos muy importantes para Francia hoy y para también la Unión Europea, lo que tú decías, una igualdad de competencia en las relaciones comerciales, ¿no es cierto? Se sospecha que las empresas chinas, se sabe, reciben grandes subvenciones de parte del gobierno y por lo tanto la competencia es muy difícil para las empresas francesas y europeas. ¿Qué se podría deducir hoy como acuerdo? Finalmente que ambos países y también la Unión Europea a través de Francia van a firmar varios acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos, 18 acuerdos, dijo Xi Jinping, en el ámbito de la energía nuclear, en el ámbito de incluso los servicios, para abrirse a las empresas francesas y a las empresas europeas. Bueno, vuelve a sonar la música allí para recibir a los invitados, Erika. Por tanto, podríamos decir, por lo que se ha visto en esa rueda de prensa, que ha habido quizás una actitud de buscar mayor entendimiento entre los dos mandatarios. Sí, efectivamente, hay que mencionar obviamente el otro punto importante, el conflicto en Ucrania. Ambas partes acordaron, el presidente Xi Jinping y Macron, a llamar a una tregua durante los Juegos Olímpicos. Xi Jinping también mencionó la posibilidad de nuevas rondas de conversaciones en que todas las partes estén incluidas, viendo la influencia que tiene en Rusia, pero dijo una frase muy extraña o que quizás no se le dio suficiente importancia. Él dijo que él estaba por la paz, que China nunca había querido contribuir a la guerra, nunca había contribuido a la guerra. De hecho, dijo que iba a evitar exportar bienes de doble uso civil y militar que puedan servir al esfuerzo de guerra ruso. Sin embargo, dijo que tampoco había que culpar a terceros, volviendo a crear una especie de guerra fría, imaginamos que en relación a Moscú. Pero en todo caso, el ambiente en esa conferencia de prensa era de entendimiento y de la necesidad y las ganas de Francia y China como países independientes trabajar por la paz en el mundo y por la prosperidad. Y de hecho ambos mandatarios llamaron también a la paz durante esos Juegos Olímpicos de París de 2024, de apenas unos meses. Muchas gracias, Erika, te dejamos allí ya en París. Nosotros vamos a seguir hablando de Panamá, porque José Raúl Mulino, el electo presidente del país, habló en entrevista con France 24 y se refirió a los retos que afrontará a partir del 1 de julio cuando sea posesionado. Uno de los temas más importantes es la situación humanitaria en el tapón del Darién. Andrés Treviño tiene los detalles de la entrevista en la que Mulino aseguró que gobernará de manera independiente tras ser cuestionado por su amistad y apoyo político del expresidente Ricardo Martinelli. Cerrar la selva del Darién y potencializar la economía fueron algunas de las propuestas con las que José Raúl Mulino venció a 7 adversarios y conquistó a casi el 35% de los votantes hasta convertirse en el presidente de Panamá. En entrevista telefónica con France 24, Mulino se refirió a su propuesta de cerrar la frontera en la que en 2023 cruzaron alrededor de 500.000 migrantes. Yo lo dije porque lo quiero hacer desde el punto de vista técnico y de seguridad nacional, porque yo quiero llevar adelante esa custodia que sea efectiva y sobre todo en la medida de lo posible iniciar un plan de repatriación. A mí me duele mucho esa situación, pero nuestro país no puede seguir soportando económicamente lo que eso implica para nuestros recursos y sobre todo el riesgo. Colombia tiene la puerta de salida y Panamá la puerta de entrada hacia los Estados Unidos. Países con los que aseguró busca tener buenas relaciones para afrontar uno de los cruces migratorios más concurridos del mundo, del que afirma conocer muy bien tras combatir disidencias de la guerrilla de las FARC en 2010, cuando era ministro de Seguridad de Ricardo Martinelli, su padrino político.
José Raúl Mulino es abogado de profesión y tan solo 2 días antes de las elecciones, su candidatura fue avalada por la Corte Suprema tras un proceso judicial que anuló la candidatura presidencial de Martinelli, refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá por un caso de lavado de dinero. Y ante la pregunta si el expresidente tomará decisiones, Mulino respondió: No, un momentito. El presidente de la República soy yo. Eso que quede bien claro. Mi amistad con Ricardo Martinelli es así y no va a cambiar. Pero el presidente de la República soy yo y la responsabilidad de gobernar es mía. Mulino dijo que pedirá una revisión del caso de Martinelli, mientras conforma su gabinete sin vicepresidente, para trabajar en reavivar el Canal de Panamá, enfrentar la escasez de agua potable, mejorar la economía, entre muchas otras, en el cargo por el que fue elegido hasta 2029. Así despedimos. Sigan con más aquí en France 24.